Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su amigo el monstruo. El día de hoy les traemos una historia de amor infantil. ¿Aún recuerdan la primera vez que sintieron mariposas en el estómago? Nuestro protagonista podrá relatarles cómo fue esto para él. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula Eva. Esto que estoy a punto de relatarles no me es nada grato recordarlo. Sin embargo, por alguna razón desconocida he pensado mucho al respecto. Quizá al ver a los niños corriendo por la calle con sus balones, verlos con sus bicicletas nuevas y demás juguetes, ahora que los reyes acaban de pasar hace pocos días. Yo vivo en un pequeño pueblo en el Estado de México. Hoy en día este pueblo ya es un pueblo mágico, lleno de atracciones diversas para turistas. Aún debo admitir que lo que más me gusta de mi pueblo es la gran iglesia con su hermoso y colorido kiosco y su gran explanada siempre armonizada por el canto de las diversas aves que habitan los frondosos árboles. No daré más detalles, no quiero dar una mala impresión de cómo se formó esta pequeña comunidad. Me llamo Juan y ya soy un adulto mayor que pasa sus días sentados en su patio a la sombra de los árboles. De vez en cuando me siento a observar por la ventana y veo pasar a la gente. A pesar de que la tecnología nos ha facilitado la vida en todos los aspectos, nuestro pueblo sigue siendo humilde y sencillo. Por difícil que sea de creer, por la calle los niños aún se divierten corriendo en grupos detrás de un balón. Se me llenan los ojos de lágrimas y la mente de recuerdos de todo lo que viví, de todo lo que sucedió en aquella época, en el ya lejano 1960. Éramos un grupo de 3 niños, los que siempre andábamos juntos, corriendo por las empedradas calles de punta a punta del pueblo. La comunidad era muy pequeña y todos nos conocíamos entre todos. Obviamente había más niños, pero aún así no eran más de 30 en todo el pueblo. Nuestra pequeña escuela rural en aquel entonces solo era para nosotros. Muchos se iban casi como llegaban y esto se mantuvo por un buen tiempo. Ese día era un martes. Estábamos descansando en una de las bancas del atrio de la iglesia, mis 2 amigos y yo, Jaime y Daniel, cuando vimos cómo salía de la iglesia la señora Tomasa jalando a su pequeño niño. Todos conocíamos a esa señora y al niño. Bueno, conocer es decir demasiado. Solo sabíamos que existía, no conocíamos ni su nombre. Ella era una fanática religiosa empedernida y extremista. Siempre nos miraba mal. Bueno, siempre miraba mal a todos. Tenía ataques psicóticos de la nada. Comenzaba a gritarle a todo el que estuviera cerca que Dios llegaría pronto y que el fin del mundo se acercaba, que todos eran pecadores y que arderían en el infierno si no dedicaban su vida a Dios. Cosas como esas. Y si alguien se atrevía a contestarle o decirle algo, se abalanzaba a él a golpes sin detenerse. Debo admitir que era todo un show. Tenían que llegar las autoridades y calmarla siempre que esto sucedía. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que alguien como ella podría ser madre? El pobre niño que siempre traía prácticamente arrastrando no tenía otra expresión en su rostro que no fuera la más cruda resignación que haya visto en mi vida, carente de toda otra emoción. Solo miraba hacia el suelo. Parecía más un muñeco de trapo que un niño. Recuerdo que la primera vez que lo vi, pensé que era un muñeco enorme. Él no iba a la escuela, tampoco salía a jugar ni nada. Para nuestra fortuna ni siquiera volteó a vernos, pero nosotros sí la mirábamos mientras desaparecía por la gran puerta del atrio. Siempre que nos la topábamos, nos cruzábamos al otro lado de la acera, o bien nos desviábamos. Era de verdad aterradora, con su pelo y ropa andrajosa. De no saber que era en extremo religiosa, hubiera pensado que era una bruja. Aquel día no pude evitar sentir pena por ese pobre niño. Los días pasaron. La vida era bonita y tranquila, y pensaba que nada podría perturbar eso. Pero qué equivocado estaba. Iba camino al kiosco donde siempre quedaba de verme con mis amigos, cuando en la banca estaba aquel niño, mirando hacia el suelo, moviendo sus pies. Jugueteaba con sus pequeñas chanclas, tarareando una vieja canción. Al verlo me detuve. Volteé a todos lados buscando a su madre, pero no había nadie, ni mis amigos, ni otra persona pasando por ahí en ese momento. Recuerdo que dudé en acercarme, pero al final lo hice.
Estaba a unos metros de él y por fin pude verlo detenidamente. Nunca lo había hecho por miedo a su madre. Era muy pequeño. No tenía más de 11 años. Sus brazos y piernas eran muy delgados y estaba muy sucio. Llevaba una playera que supongo en algún momento había sido blanca, con rayas moradas muy delgadas y unos shorts desgastados. Sus chanclitas estaban rotas, su cabello era muy corto y se notaba que estaba grasoso. «Hola», lo saludé. Él volteó poco a poco, dejando de mover sus piernas y deteniendo su tarareo. Me miró sonriendo, pero aún así pude notar mucha tristeza en sus ojos. Era como si estuvieran apagados. «Hola», me contestó. Su voz era muy dulce, era la voz más dulce que había escuchado en mi vida. En ese momento noté que no era un niño, era una niña. ¿Cómo no me había dado cuenta de esto antes? Me perdí en su mirada. A pesar de tener toda la vestimenta y corte de un niño, era una niña muy linda. Me sentí muy avergonzado y aún recuerdo la calidez que sentí al percatarme de todo esto. Me quedé paralizado por un momento, solo contemplándola. Nuestros ojos estaban conectados. Esos segundos pasaron tan lento que podría jurar que fueron minutos. Pronto escuché pasos veloces detrás mío. Eran mis amigos acercándose rápidamente. Aquella niña se levantó de un brinco y se fue corriendo. Yo solo me quedé ahí parado. Pronto me abordaron mis amigos. Intenté disimular. Aún estaba sorprendido y no sabía si decirles. Así que opté por no hacerlo y esperar a que ellos preguntaran. Pero para mi sorpresa y tranquilidad, nadie dijo ni una sola palabra al respecto. Yo era un niño de 11 años, de un pueblo pequeño. Había niñas lindas, por supuesto, pero en ese breve encuentro fugaz sentí mariposas en el estómago por primera vez en mi vida. Me atrevo a decir que fue amor a primera vista. Los días pasaron y para mi fortuna, mis amigos no dijeron nada, y yo menos. Era como si no lo hubieran visto, y eso a mí me resultaba muy conveniente. Yo no dejaba de pensar en sus ojos, tristes y apagados, pero los más hermosos que en mi vida había visto. Cada tarde me dirigía al kiosco intentando llegar unos minutos antes, con la esperanza de encontrarme a aquella niña. Imaginaba infinidad de cosas y de escenarios donde éramos amigos, donde yo era su héroe, donde la presentaba a mis amigos. Incluso llegué a pensar en llevarla a casa y que conociera a mis padres. Todas esas cosas que uno piensa cuando se es niño y sobre todo cuando se está enamorado. Pero lamentablemente al pasar de las semanas no volví a verla, aunque no era lo mismo con su madre. A ella la veíamos bastante seguido, siempre de revoltosa, gritando a los cuatro vientos cosas de Dios y que toda la gente impura pagaría por sus pecados, exhortando a todos a vivir una vida sin vicios y que se consagraran solo a Jesucristo, y cosas de ese estilo. Nosotros éramos católicos, pero reconozco que solo de pensar que podría acabar como ella, se me quitaban todas las ganas de profesar la religión. Un día, iba de regreso a casa. El sol estaba a punto de meterse por completo. Llevaba las manos en los bolsillos de los pantalones pateando una piedra, pensando en qué es lo que mi mamá haría de comer esa noche, cuando la volví a ver. Estaba sentada en una banqueta. Era como una ilusión. Al menos así la percibí. Era como si estuviera cubierta con una tenue neblina. Ella estaba jugueteando con un palo rascando en la tierra. Traía la misma ropa de la vez pasada, pero en esta ocasión su cabello era un poco más largo. Me acerqué a paso decidido. Había estado esperando verla desde hacía semanas y por fin la tenía frente a mí. Ella volteó y cruzamos miradas de nuevo. Fue como si un choque eléctrico me llenara de las puntas de los pies a los cabellos de mi cabeza. Mi corazón se aceleró y sentí como si la sangre se me subiera a la cabeza. «Hola de nuevo», me dijo, muy alegre, con su dulce y armoniosa voz. «Hola», le contesté nervioso. Imagino que mi rostro estaba tan rojo como un tomate fresco. Me sonrió. Era la niña más hermosa que mis ojos hubieran visto jamás. Me sentía en las nubes. Me senté a un lado de ella, sin acercarme demasiado,
No quería incomodarla. Ella continuó jugueteando con el pequeño palo de madera. «Me llamo Eva. Mucho gusto». Volteé a mirarla. Estaba algo sorprendido. No esperaba eso. Ella seguía con la mirada hacia el suelo. Yo me llamo Juan», le contesté tratando de sonar lo más tranquilo posible, pero creo que no pude disimular para nada mi nerviosismo. Ella rió. Volteó a verme y me dijo: «Nos vemos mañana, Juan». Y así sin más, se levantó y se fue corriendo. Solo pude mirar cómo se alejaba dando la vuelta en la siguiente esquina. Estaba confundido. Yo sabía que ella no vivía cerca de mi casa, pero pronto solo quedé embelesado por aquel extraño encuentro. No dije nada a nadie. Era algo que solo atesoraría para mí. Aquel momento en el que por fin conocí su nombre, ese momento mágico que solo fue de nosotros. Pensarán que para un niño de pueblo de antaño, esos sentimientos eran muy complejos, y lo entiendo, pero no tengo otra forma de describir cómo percibía aquel encuentro. Pasaron semanas y aquel «nos vemos mañana» nunca llegó. Ella no aparecía por ningún lado, pero su madre ahora se miraba diferente, aún más exaltada. Siempre estaba en el atrio de la iglesia gritando, pero su discurso había cambiado un poco. Hablaba del perdón, de expiar sus pecados, hablaba de que sería castigada y no entraría en el reino de los cielos. Siempre tenía que llegar la policía para llevársela, o bien el personal de la iglesia la metía y cerraban las puertas detrás de ella. Yo poco a poco buscaba más pretextos para estar solo. No quería estar junto con mis amigos. Prefería caminar solo por el pueblo esperando poder encontrarla de nuevo, pero no tuve éxito. Estaba en extremo angustiado. No sé por qué no podía sacarla de mi mente. Solo la había visto 2 veces y no paraba de pensar en ella. Por las noches antes de dormir, me repetía su nombre hasta el cansancio, o bien hasta caer rendido. Y así por fin, un sábado por la tarde, caminando por las calles aledañas a mi domicilio, me encontré con Eva de nuevo. Estaba al pie de un frondoso pirul, recargada en el tronco. En esta ocasión llevaba un vestido rosa claro muy pulcro, como si estuviera recién planchado y lavado. La pude ver claramente, sus ojos café claro, su cara blanca chapeada. Era como un ángel. Me paré junto a ella, me pidió disculpas, me dijo que no había podido salir de casa y ya. A mí no me importaba, estaba por fin al lado de ella. Les mentiría si les dijera qué es lo que platicamos, pero estoy seguro de que fueron bastantes cosas. Ese día, al fin no había salido corriendo, por fin podía platicar con ella y escuchar su voz, y era suficiente. Íbamos caminando por la calle que estaba completamente sola. Ni un alma se nos cruzó. Cuando dimos vuelta en una esquina, perfilándonos hacia la iglesia, de la nada me dijo que tenía que irse, pero que pronto nos veríamos de nuevo, y sin más, salió corriendo. Parecía su sello personal esto de solo correr. Yo me quedé, confundido y desconcertado nuevamente, pero ¿qué podía hacer? Solo la miré desaparecer a lo lejos de nuevo cuando un grito horrible me sacó de mi ilusión. Una voz conocida. Era la madre de Eva. Venía por la calle en mi dirección, gritando cosas sin sentido, tirándose al suelo y levantándose. Se arrojaba a las paredes violentamente, se jalaba el cabello. De pronto parecía reír y de pronto llorar. Yo la miraba atónito. No había nadie. Era como si el pueblo estuviera desierto. De la nada, pasé de un estado casi de trance a mirar ese horrendo espectáculo. La miraba atentamente. ¿Esa era la madre de Eva? La dulce niña que ocupaba todos mis pensamientos, ¿de verdad vivía con esa persona? Primero, sentí mucha ira, pero conforme se acercaba, mi cuerpo entero caía presa del miedo. Esa señora estaba a escasos metros de mí. Me recargué lo más que pude en la pared. No quería mirarla. Desvié la mirada y cerré los ojos. Sus gritos resonaban en mis oídos.
Parecían venir de todas partes. Comencé a encogerme poco a poco. Era como si su presencia me aplastara conforme se acercaba. Volví a mirar. Estaba a no más de 3 metros. Pero no era la señora que siempre había visto. Era diferente. Su cabello parecía revolotearle la cabeza, como si flotara, y venía caminando como si fuera un animal, a 4 patas. Yo ya estaba en el suelo con los ojos cerrados. Toda la ira que sentía había desaparecido. Todo mi ser temblaba de miedo. Aquello no era la madre de Eva. Aquello no era humano para nada. Era un ser maligno. Podía sentir su abrumadora presencia cerniéndose sobre mí. Comencé a gritar lo más fuerte que podía. Estaba acurrucado en la pared gritando muy fuerte, con los ojos cerrados y las manos sobre mis oídos. «Cálmate, Juan, ¿qué te pasa?». Alguien me sacudía fuertemente. Abrí los ojos y pude ver el rostro de mi madre. Dejé de gritar. Estaba muy confundido. Miré a mi alrededor y había varias personas mirándome. Tenían caras de sorpresa y de susto. Mi madre me levantó. Yo no articulé palabra y solo me dejé llevar. En mi casa me bombardearon con preguntas de todo tipo. Yo no decía nada. Aún no podía procesar lo que había visto. ¿Cómo podía explicar lo que me había pasado si ni yo mismo lo entendía? Estaba con Eva y de la nada estaba en un escenario de pesadilla. A mi corta edad no entendía nada de lo que había pasado. No sabía qué había sido real. Al otro día, domingo, nos estábamos preparando para ir a la iglesia. Estaba tomando un poco de leche cuando mi padre entró como loco a la casa. Sus ojos estaban llenos de miedo y se miraba pálido. Jamás lo había visto así y nunca más lo vi de esa manera de nuevo. Dijo que no iríamos a la iglesia, que no saliéramos ese día para nada. Así que aquel domingo pasamos todo el día encerrados. Los días en la escuela pasaban como agua. Me alejé por completo de mis amigos, a pesar de sus intentos de integrarme de nuevo. No hablé con mis padres sobre mi encuentro con Eva, ni de lo que había visto el día que me encontraron gritando, pero los notaba algo asustadizos y comenzaron a cuidarme mucho más. No querían que fuera a la iglesia por ningún motivo. Me dijeron que estaban remodelándola y que permanecería cerrada por un tiempo y que podría ser peligroso que me acercara, así que debía regresar a casa sin pasar cerca de ella. Pero al no tener interés en siquiera salir a jugar, no tenía por qué ir a la iglesia. Comencé a bajar de peso. Apenas comía. Solo pensaba en aquello. Pensaba en si Eva estaría bien. Pensaba en que no había visto a esa señora. Todo me daba vueltas en la cabeza. Al regresar todos los días de la escuela, caminaba más lento. Volteaba a todos lados esperando verla, pero jamás apareció. En el fondo de mi corazón la resignación se anidaba, pero el destino a veces te tiene sorpresas, y así por fin. 2 semanas después, sin querer, me enteré de que la iglesia estaba abierta de nuevo. Sin embargo, un rumor venía junto con la noticia. La señora loca, la señora religiosa, la señora Tomasa, había sido hallada sin vida. Se quitó la vida en el árbol que estaba a espaldas de la banca donde vi por primera vez a Eva. Esto fue el sábado por la noche, aquel sábado que estuve con Eva y que vi a aquella mujer caminando como bestia. Decían que tenía las manos y la ropa llena de sangre y que de su hijo no había rastro alguno. Todos en todos lados hablaban al respecto. No eran discretos. Todos en el pueblo no hacían más que dar detalles hórridos y versiones descabelladas de cómo habían encontrado el cuerpo. Todos contaban lo que querían contar y cada versión era más aterradora y tétrica que la otra. Solo una cosa era cierta: el deceso de la mujer, y que nadie sabía dónde estaba su hijo. La noticia me cayó como agua fría. Quizá aún no tenía la conciencia del todo lo que significaba, pero entendía que era malo, y mi imaginación volaba con las diferentes narraciones y escenarios del evento. No quería siquiera imaginarme que Eva había sido víctima o algo por el estilo.
pero los escenarios no eran nada alentadores. Dicen, pueblo chico, infierno grande, y por lo mismo, a pesar del paso de los días, no se hacía nada más que seguir con el mismo tema. Yo estaba harto. Quería gritar que se callaran, que mejor buscaran a Eva, pero la gente ni siquiera sabía que el hijo era hija, así que solo intentaba seguir con mi sencilla vida. Aún recuerdo el día, 6 de junio. Habían pasado semanas desde aquel trágico incidente. Por fin el tema de conversación había cambiado. No hubo más actualizaciones sobre el caso y yo había perdido la fe. Jamás volvería a ver a Eva. Caminando de regreso a casa, en el mismo pirul de aquella vez, ahí estaba. Los rayos del sol del atardecer la cubrían por completo y la luz no me dejaba verla claramente. No podía ver su rostro, pero yo sabía que era ella. Su cabello largo ondeaba con el viento. Me detuve y la contemplé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Estaba bien. Estaba con vida. Eché a correr hacia donde estaba ella. Corrí con todas mis fuerzas, pero en ese momento se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el campo. Salió de mi vista. Corrí aún con más fuerza, pero caí. Me golpeé horrible el rostro y las manos. Las rodillas me ardían horrible y la nariz me sangraba. Pero me incorporé y seguí corriendo. Me detuve al pie del pirul para ver dónde estaba y la alcancé a ver a unos 100 metros de mí, al pie del pequeño bosque que cercaba a nuestro pueblo. Era ella. Era Eva. Ya no tenía ninguna duda. Le grité que me esperara y acto seguido corrí en su dirección. Ella se dio media vuelta y se adentró en los árboles, perdiéndose de mi vista. Al cabo de unos momentos, estaba caminando entre los árboles, gritándole. No la veía por ningún lado. Me adentraba aún más y más. La noche estaba por caer. Casi estaba en penumbras cuando tropecé con algo y volví a caer al suelo. Caí sobre algo parecido al lodo. El dolor que sentía en todo mi cuerpo se hacía más grande, pero no podía dejar a Eva en aquella oscuridad. Me levanté. Intenté ubicarme, pero ya casi estaba en penumbras. No tenía idea de por dónde había llegado. Miré mis manos. Sentí algo en ellas. Tenía pegado algo como hilos entre los dedos. Rápidamente intenté desprenderlos, agitando las manos y restregándolas sobre mi ropa, cuando miré hacia el suelo y pude discernir bien en dónde me encontraba parado. La tierra estaba húmeda, como cuando llueve y se encharca el agua y comienza a ser absorbida por la tierra, y estaba todo pegajoso. Y ahí, entre las piedras y las hojas, apenas visible, pude ver una mano, una pequeña mano. Caí de espaldas, sin dejar de mirar aquella silueta que permanecía apenas visible a la sombra del anochecer. La angustia y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. No quería ni imaginarlo, no quería pensarlo. Un terror indescriptible se apoderó de mí al dilucidar aquel vestido rosa. Era Eva. Era el cadáver de Eva. En ese momento me llegó un olor putrefacto y rancio. No lo había percibido. Comencé a gritar. Grité con todas mis fuerzas. Las lágrimas salían de mis ojos sin detenerse. Me llevé las manos a la cara y sentí aquellos hilos cubriéndome el rostro, entrando en mi boca. Era su cabello. Me levanté y comencé a correr sin rumbo hasta que al fin llegué a un sendero que llevaba al pueblo. Para cuando me encontraron, la oscuridad de la noche ya era total. Me resguardaron unos vecinos hasta que pudieron dar con mis familiares. Yo estaba en shock. No podía emitir palabra alguna. Por más que preguntaron, tardé horas en poder articular una oración completa, hasta que por fin pude dar detalles de dónde encontrarían el cuerpo. Como se imaginarán, el pueblo entero se enteró de esto. Todos estaban conmocionados al encontrar el cadáver de la pobre niña, y sobre todo esto último, nadie sabía quién era, nadie la conocía. Yo fui quien les explicó que era la hija de la señora Tomasa y les dijo que se llamaba Eva. La gente se organizó para darle santa sepultura.
y el asunto quedó ahí. Nadie le lloró aparte de mí, y afortunadamente ni mis padres ni nadie ahondaron en detalles sobre cómo la conocía o cómo la había encontrado. Años después, ya como adulto, hice buenas relaciones en la iglesia, y en alguna tarde de la nada salió el tema de la señora Tomasa. El padre en turno se llamaba Abraham y era muy amigo mío desde hacía varios años. Él era unos 25 años mayor que yo. Este me comentó que él iba llegando en fechas de la tragedia, que él vio cuando la señora Tomasa había entrado buscando al padre Joel, quien en aquel entonces dirigía la iglesia. Vio cuando la señora salía corriendo gritando que no tenía perdón de Dios momentos antes del suceso. Después de esto, platicó con el padre Joel sobre lo que la mujer le había dicho, y esto fue lo que según ella le confesó. Tuve un sueño con un ángel. Me habló sobre el fin de los tiempos, que ya están próximos, y me dijo lo que tenía que hacer para que tanto mi hija y yo pudiéramos entrar al reino de los cielos. Y padre, lo hice. Ahora ella está en el paraíso esperándome. Salió corriendo con su ropa llena de sangre y lo demás es historia. Al escuchar todo esto recordé aquella tarde que pasé con Eva, el cómo se alejó al perfilarnos hacia la iglesia. En ese momento, si el padre Abraham decía la verdad, Eva ya no estaba con vida. Durante años, eso me quitó el sueño. No podía creer todo lo que había pasado, pero a poco lo fui aceptando. Ahora, como lo mencioné al principio, soy un anciano que vive solo. Mis hijos no vienen muy seguido a verme y yo no quiero ser una molestia. Me atrevo a contar todo esto para poder irme en paz, recordando de nuevo aquel primer amor de niño. Yo sé que mi fin se acerca porque puedo verla, puedo escucharla llamándome. Por las noches que siento que mi corazón se detiene, que el miedo me abruma. Siento su cálido tacto en mis manos, me dice que todo está bien, que pronto estaremos en el mismo lugar, que ahí seremos jóvenes para la eternidad y que ahí podremos correr juntos al fin. Espero les haya gustado esta historia. También quiero agradecerles por escucharnos de nuevo. Asimismo, les pido que de ser posible, compartan nuestros videos a quien ustedes piensen les podrían gustar. Eso significaría mucho para nosotros. Sin más, se despide de ustedes su amigo el monstruo. Hasta luego.